apetecía hacer una presentación no solamente de los vinos de este año, ¿no? Que vamos a probar 4 vinos, ¿no? 2 blancos y 2 tintos. Uno de los tintos es un vino joven y el otro es un crianza largo. Me apetecía hacer una reflexión y una presentación de lo que ha sido los vinos en nuestra zona de Chiclana, en nuestra zona de Conil y en Vejer. Alejandro, ve pasando las transparencias, ¿eh? La Sancha Pérez nace con la ilusión de recuperar toda la tradición perdida después de 2 siglos de los vinos, no solamente los vinos tradicionales de Chiclana y de Jerez, sino también los vinos tintos, ¿no? Porque todos los vinos tintos existían en nuestra comarca en siglos anteriores, como luego voy a documentar. Entonces, cuando llega la gente a nuestra zona, dice, bueno, ¿y tenéis vino tinto aquí? Vaya a ver la cantidad de información que tenemos y que vienen de alguna manera a testificar que nuestros pueblos eran pueblos de tinto, ¿eh? ¿Qué va pasando, Alejandro? En primer lugar, aparece en la historia de los vinos, aparece ya en el siglo XV, que los vinos que había en la zona de Jerez, cuando digo Jerez, se habla de Jerez, pero realmente sabéis que la denominación de origen de Jerez llega hasta Chiclana. Bueno, pues había vinos tintos y vinos blancos, y precisamente había, los cronistas de la época dicen que los vinos tintos eran más apreciados que los blancos, o sea que eso está sacado de un extracto de la historia de los vinos. Así que no nos debe de asombrar que ya en el siglo XV los vinos tintos eran muy famosos en Cádiz. Tuvimos la suerte en la zona nuestra de que en 1804, en 1805 fue cuando fue la batalla de Trafalgar, estaban pegándose cañonazos ahí, y tuvimos la suerte de tener en Conil, en 1804, a Ilustrado Rojas Clemente. Era un botánico muy importante que había en Madrid, y el gobierno de España lo envía a hacer un estudio de todas las variedades y de todos los cultivos que existían en Andalucía. Y justamente empiezan Conil en 1804 y terminan Almería en Adra en 1809. Y cuando llega a Conil, pues es un libro así de gordo, precioso, y donde describe todo, absolutamente todo. Y cuando llega a los vinos, dice que en Conil había 700 aranzadas de viñas. 700 aranzadas de viñas son un chorro de hectáreas, ¿eh? Está documentado. He hecho un pequeño extracto de cuando habla de los vinos de Conil, ¿no? Y dice que el vidueño más común era el manto de pila. El manto de pila es la uva rey. Había cepas blancas, después estaba el palomino, estaban los mosqueteros, y luego entran las tintas. Y habla de la tinta mencida. Luego veréis en la otra transparencia que pongo que la tinta de mencida le llamaban con tinta mencida, era la tintilla. La tintilla, la famosa tintilla que quedó después de tintilla de rota, pero que aquí le llamábamos tinta mencida. O sea que aquí en 1804 había 700 avanzadas de viña. Eso es una barbaridad, ¿eh? Y no solamente había las blancas, sino que también estaba la tinta mencida, la Jaén, la Beba, la Gras, ¿eh? Y se cosechaba 250.000 arrobas. En el libro que hace otro estudioso, que es del ensayo de las variedades de vid que vegetan en Andalucía, esto está extractado del libro, ¿eh? Y mira cómo por la tintilla en los distintos pueblos nuestros le llamaban de distintas maneras, pero era la tintilla. Y en Conil y en Tarifa seguía llamándose tinta vencida, ¿eh? La tintilla se cultivaba prácticamente en toda la provincia, Justo en Conil y en Tarifa recibía esos nombres, pero fijaros que en San Lucas, en Málaga también había, pero se llamaba, la tintilla se llamaba Alicante en San Lucas, en Jerez y en Málaga, y en nuestro pueblo y en Tarifa también, a pesar del debate, también hubo cepas tintas, ¿eh? Y está bastante documentado, ¿vale? Y aquí describo un poco que esta era una vid de sarmiento erguido, rojo parduzco, bronca, figura de más que en Conil se cultivaba más que ninguna otra variedad, excluyendo la uva rey. La uva rey era un poco la que había más, ¿no? Y bueno, y prácticamente, como dicen estos estudiosos de la época, bueno, pues el mercado tradicional de esto era Cádiz, ¿no? Que es donde había una población más grande, ¿no? Bueno, esto es una cosa curiosísima. Esto es un documento que está en el archivo de Medina. O sea, cuando viene el marqués de la Ensenada, como sabéis, el dueño de todos estos hamburgueses era Augusto Medina Sidonia. El dueño de Sidonia era el dueño de todo, de las almadrabas,
de las cazones, bueno, en la calle de la Virgen, número 3, tenían todos los pueblos, tenía su residencia y era el que mandaba en toda la provincia. Bueno, pues hay una cosa curiosísima. Cuando viene el marqués de la Ensenada a la provincia de Cádiz, le trae a la señora del duque unos zapatos de París. Ya en París había moda en 1752. Bueno, por lo que le regala el duque de Medina Sidonia, le regala al marqués de la Ensenada, que era el Rajoy de la época, le regala, mira lo que pone, eso está en el asiento del contable que apuntaba todo lo que salía y entraba. Le regala un barril de tinto de Vejer, ¿eh? Y aparece el legajo y tal. Eso me lo ha facilitado un historiador, que como sabe que yo estoy en estos líos, dice, bueno, pues te voy a facilitar una información curiosísima de 1752. O sea, fijaros toda esta documentación que empieza a aparecer por todos lados. Alejandro. Bueno, y después también el tema de Campano es curiosísimo, ¿no? No sé si conocéis que en Campano, antes de lo que hay ahora, eran viñas. Allí había, en 1884, se inaugura en Chiclana la colonia Campano. Este José Bertemati era una persona perteneciente a una famosa familia jerezana, compra todo aquello y pone viña. Y curiosamente va el tío en 1895 y en Burdeos, que era el centro de los vinos tintos del mundo, gana con una uva tinta que le llamaba la uva gateta, gana el tío un premio. O sea, y Campano no era un viñedo pequeñito, era un viñedo muy importante, había cientos de hectáreas. Bueno, pues, ¿qué ocurrió? Que cuando vino la filocera, que lo vamos a ver luego, arrasó con todas las viñas de Europa. Y entonces, pues el hombre pues, se desesperó, ¿no? Y entonces fue cuando arrancó las viñas, ya le cogió mayor y puso pino y otro tipo de cultivo. Pero en Campano había cepas tintas, y no solamente había cepas tintas, sino que con la uva gateta el tío gana en la Exposición Universal de Burdeos, compite con todos los vinos de Francia y gana un premio. Entonces, en 1895, estamos hablando de hace muchos años, o sea que históricamente nuestra tierra siempre ha sido tierra de por supuesto, de los blancos. Pero yo hoy lo que quiero hacer ver, cuando viene la gente que dice, bueno, tinto aquí con el tinto de Chiclana, tinto, ¿cómo que somos tintos? Y ahora voy a explicar el por qué se perdió los tintos aquí, por qué resurgió en el norte los tintos. ¿Estás, Alejandro? Bueno, esto es muy gracioso. Esto son cosas que me van llegando. Estos son cartas de precios de Pedro Domé, que aparece en el siglo XIX los tintos. Mira, aparece la tintilla ahí, los precios con los reales, ¿eh? También tengo otra de Chiclana, que aparece también la tintilla, ¿eh? Ya aquí le llaman tintilla de rota. Entre todas las referencias de la tintilla, en muchos sitios aparece como derrota. Y vaya a ver por qué, porque es la única variedad de tinta que no se terminó de perder. Y no se terminó de perder porque algunas plantaciones, no por la variedad, sino por el suelo, algunas plantaciones estaban en rota cerca de la playa. Y entonces el bichito, el insecto, atacaba las raíces. Y como cuando había mucha arena, era muy compacta. Y entonces el bichito no podía andar. Entonces, donde se quedaron las plantaciones de la tintilla, históricamente fueron rotas. Entonces, por muchos sitios sigue apareciendo la tintilla como de rota. Pero claro, aquí desaparece el nombre de tinta vencida porque aquí desaparecieron, ¿no? Pero es la tintilla, ¿eh? La famosa tintilla de la provincia de Cádiz. ¿Qué ha pasado con la tintilla? Pues a pesar de ser la única variedad autóctona que tenemos, las grandes bodegas es una uva difícil, y las bodegas no han hecho una apuesta por ella. Hay muy pocas variedades, hay muy pocas hectáreas, yo creo que serán 20 o 25 hectáreas en toda la provincia, y la mayoría está en manos de los pequeños, ¿no? Esto fue un poco la causa de la desaparición de todos los tintos nuestros. A mitad del siglo XIX, 1850 por ahí, aparece una plaga como la del picudo ahora con las palmeras, igual. Primero atacan Burdeos, porque eran unas plantas que se encontraron en el estado de Georgia, en la parte de América del Norte, y los franceses que estaban allí empezaron a traérselas. Entonces atacó primero las plantaciones de Burdeos y se extendió por toda España. Entonces, desde aquí las últimas viñas que se perdieron aguantaron hasta 1890, según dice la gente de Jerez en la aviación de origen de Jerez. Entonces aquí, claro, esto fue una catástrofe. Desaparecieron todas las viñas del mundo, de Europa.
Y entonces, claro, también desaparecieron las blancas y también desaparecieron las tintas. ¿Y qué pasó? Hay mucha información. Lo que pasó fue que los franceses, al quedarse sin tinto, fijaron que en Burdeos había más de 1000 bodegas. Es una región como Andalucía que nada más que hay vino. Además, siempre ha sido el centro del mundo del tinto. Entonces, al quedarse sin viña, bajaron al resto de España y empezaron a asociarse con los riojanos, a hacer negocio con los catalanes. Entonces, el resurgir del tinto de España fue por la filosera. Y como llegó aquí 20 años después el bicho, pues ya en el norte ya conocían los injertos, ya habían recuperado las viñas. Entonces, cuando llega aquí, ya nadie tiene interés en recuperar la tradición del tinto. La explicación que dan es que los comerciantes, que son siempre los que mandan, los mercadones de la época, que eran los ingleses y los franceses, exportaban el vino del Marco de Jerez a Holanda, a Inglaterra, y entonces era muy preciado. Y entonces ya dijeron, bueno, porque en el norte se queden con los tintos y nosotros seguimos con los vinos de Jerez, que son los que nos están dando un poco de comer, ¿no? Entonces hay ahí ya un parón grandísimo durante prácticamente un siglo donde los tintos desaparecen, ¿no? Hasta mitad del siglo XX. Nosotros en Conil, los que somos mayores, conocimos las bodegas, pero ya no eran de tinto, Justo ahí enfrente, estaba la más grande, que era la bodega San Antonio. Esto es una información, fijaros bien, del 31. Existían en Conil 400 hectáreas plantadas de vides americanas. Cuando dice de americanas, es que el portainjerto americano, cuando atacaba la filosera, descubrieron que si las que traían de Estados Unidos eran sanas, quiere decir que eran resistentes al bicho. Entonces, desde final del siglo XIX, todas las plantaciones del mundo tienen el pie americano y está injertada con las nuestras, con la Palomino, con la Merlot, con la Tirasa, que el pie, cuando se hablan de la Reparia o la Rupestri o de las americanas, es que el pie es el americano, pero lo de arriba puede ser, pues están injertadas. Entonces, cuando dicen aquí en la acta capitular, dice, existía en Conil 400 hectáreas plantadas de vid americana, se refiere con pie americano, pero podría ser Palomino, podría ser Moscatel, ya la plantaban entonces. Y entonces, fijaros, había 3 bodegas. Una era de San Antonio, que tenía 700 botas. Otra era la de los González, que estaba en la calle Prieta, que era parecida a la otra de Grande. Y hay una chiquitilla que dicen que era la que había arriba, allá abajo en la torre, que había allí de los otros González. Entonces, pero ya no aparecen las tintas aquí. O sea, todas estas bodegas producían vino de la variedad Palomino, por lo que podemos deducir que del ataque en la filocera las cepas tintas desaparecen de Conil. Y más tarde, sobre mediados del siglo XX, desaparece la actividad bodeguera. La última que desapareció fue en el año 50 y tanto, fue precisamente la que estaba en la calle Prieta, que bajaban, yo me acuerdo cuando yo que tengo una edad, bajaban los burros por la calle Chiclana, era muy bonito porque los chiquillos íbamos allí, porque volcaban los cerones en la acera y pisaban en una cosa que tenían allí, porque sabéis que en la calle Art hay un desnivel muy grande y iba corriendo desde la calle Prieta, iban buscando los depósitos que tenían en la otra calle que estaba a desnivel. Entonces, hasta mitad del siglo XX desaparecen toda la actividad vinícola en Conil. Los tintos en el siglo XIX. ¿Cuál es la ilusión que yo tenía en esta historia? Pues recuperar toda esta tradición. Pero esa tradición no solamente como una tradición de las uvas, sino los oficios. O sea, nos ha costado bastante, ¿no, Ignacio? O sea, no sabíamos podar, no sabemos injertar, en los olivos nos ha pasado igual. Entonces, bueno, no solamente se trata de poner una actividad industrial, sino sobre todo recuperar un porrón de cosas que hay alrededor de una actividad industrial. La recuperación de los oficios, saber cultivar algunas cosas. El hecho de estar en producción ecológica también lo ha complicado un poquito más el tema, ¿no? Porque claro, tampoco tenemos en la comarca nuestra, no hay mucha tradición de la producción ecológica. No sé si sabéis que Andalucía es el mayor productor ecológico de Europa. Somos más de 12.000 productores de ecológicos, pero en la zona nuestra somos muy pocos. Entonces, claro, pues hemos tenido que ir a aprender, algunas veces bastante lejos. Hemos tenido que ir a aprender a Jaén, a cómo se cultivan los olivos, y la provincia yo creo que en España puede haber
lo menos 200 bodegas de ecológico, y en la provincia además que estamos tres. Una en Villamartín, que es Andrés Holgado, está también Forlón, que está en... Y creo que alguna gente en Chiclana tiene algo, pero no toda la producción. No toda la producción. Pasa, Alejandro. Y aquí aprendemos nosotros. La ilusión Sánchez Pereira es recuperar y traer a la zona el cultivo de la vid, y en especial de las cepas tintas. Claro, cuando empecé con las cepas tintas, pues alguno me decía, pero coño, tiene que tener blanco también, uno va a tener más que tinto. Y aquí en verano, que lo que quiere la gente, ¿no? Tu hermano Antonio, la que me dio, y Bartolo, la gente de todo que tiene que tener blanco, tiene que no. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos recuperado la tintilla. No la tenemos todavía comercializando porque tenemos las barricas, porque la vamos a hacer crianza. Tenemos allí algo de tintilla, ¿no? Eso es lo primero que me hace ilusión, recuperar la tintilla, que es la variedad nuestra de aquí, de antigua, ¿no? Y hemos sembrado, tenemos 1.500 cepas ahora mismo, y bueno, nuestro objetivo es llegar a cultivar unas 8.000 cepas de tintilla, ¿no? Y después pasa Alejandro. ¿Qué hemos pensado? Bueno, pues hemos hecho, vaya a probar. Una de las cosas que a mí me chocaba mucho es cómo aquí no teníamos en nuestra tierra vinos que pudieran competir con los del norte. En sabores, en frescura. Entonces, bueno, pues la verdad es que hemos hecho 2 vinos blancos, uno con Sauvignon Blanc, que está muy bien, y después hemos hecho una combinación con la uva Palomino, que es la uva nuestra de Cádiz, pero la hemos mezclado con la Pedro Jiménez, que es la uva de la otra gran zona de vino de Andalucía, que es Montilla Moriles. Montilla Moriles, sabéis que allí es Pedro Jiménez, lo que pasa es que ellos la vinifican, ellos la pacifican. Entonces es un vino que lo solean y le quitan un poco agua y es dulce. Pero realmente, si tú coges la variedad de la cepa madura y con en estado de madurez normal, es una uva normal, no es dulce. Es que lo hacen dulce porque la pacifican, la solean. Entonces hemos sacado 2 vinos blancos, porque yo creo que, bueno, nos apetecía también un poco tener vinos aquí fácilmente bebibles, ligeros, frescos, y que no sean esos vinos que muchas veces son los vinos de Jerez, que es para otra historia, pero son vinos mucho más fuertes, ¿no? Bueno, pues ahora mismo prácticamente somos una bodega entre el norte, porque tenemos variedades muy del norte y muy de Burdeos, pero también estamos haciendo una apuesta por vinos fáciles de beber, ¿no? Y por último, para no daros más la lata, pasa Alejandro. Pues nosotros hemos hecho una apuesta por lo ecológico. Yo cada vez estoy más convencido que lo ecológico es un valor en alza. El tema de la salud, el tema del medio ambiente, el tema de no contaminar, yo creo que eso van a ser valores. Yo tengo una edad, pero los que sois más jóvenes veréis que esto se va imponiendo. Andalucía tenemos un gran problema, que somos el mayor productor de ecológicos de Europa. Hay fincas con 700 hectáreas, las he visto yo, de olivares ecológicos, pero somos los que menos consumimos de ecológicos. Estamos alrededor del 1% y hay países ya como Dinamarca o Suiza que están consumiendo de todo lo que comen alrededor del 10%. Entonces, fijaros el recorrido que tenemos, ¿no? Tenemos una contradicción, y es que si el ecológico no se consume en la cercanía, en los canales cortos, pues al final que todo el esfuerzo que hacemos de no contaminar en el campo, contaminamos toda Europa con los camiones, porque lo que más contamina son los camiones y los transportes. Entonces, bueno, yo espero que con el tiempo, al final, en cada zona del mundo se vaya consumiendo el producto de cercanía, que es lo suyo, ¿no? Y no meterlo en los circuitos de frío y tal. Entonces, nosotros hemos hecho una apuesta por lo ecológico y la verdad es que pienso que engancha mucho con nuestros visitantes. Nuestros visitantes, yo creo que yo he reflexionado de que si yo no hubiera hecho una apuesta por lo ecológico, a lo mejor había estado cerrado. O sea, el visitante nuestro alemán, suizo, danés, tiene muchísima cultura del ecológico y van allí, nosotros que estamos todos los días allí, y nos lo dicen. Nosotros venimos aquí porque hemos entrado en internet, hemos visto Organic, pum, y entra. Y nos piden, durante el invierno nos piden. Lo que pasa es que nos gustaría que se quedaran en San Fernando y tal, y no mandar
vino a Berlín, ¿no? Pero bueno, es una contradicción que tenemos. Y ahora vamos a probar los vinos, ¿no? Después de la historia que os he contado de nuestros vinos, y para que tengamos conciencia de que aquí no estamos inventando nada, así que los antiguos lo tenían todo inventado. Lo que hemos hecho es recuperar la tradición y el saber hacer de nuestros, no de nuestros abuelos, ni de nuestros chorlitos, porque ha habido un paréntesis prácticamente del tinto casi de 150 años, porque desapareció a final del siglo XIX, o sea que todo el siglo XX ha bastante sin tinto y ahora lo hemos enganchado. Y nada más, vamos a tomar los vinos.